Antes de cederle la palabra a la expositora, me permito leer una síntesis curricular. Es doctora en Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, magistrada en retiro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, becaria del Programa de Formación Multidisciplinario de Inteligencia Artificial, IALAB, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente colabora como directora de regulación en Business Advocacy. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra a la expositora. Muchas gracias por la presentación, Iram. Pues muy buenos días a todos. Estoy viendo aquí a todos los compañeros que están de practicantes en Business Advocacy, también a una compañera del Tribunal Agrario, el CITA. Muy buenos días, qué gusto que nos estés acompañando. Bien, pues hoy vamos a platicar sobre lo que es la justicia y la inteligencia artificial, iniciando sobre todo una explicación muy ligera pero muy básica de lo que es inteligencia artificial para poder entender realmente cómo se va a aplicar a esta inteligencia artificial a la justicia. Y hablaremos algo sobre la regulación que tenemos y la importancia de que ya empecemos a trabajar la inteligencia artificial en el ámbito de la justicia. Y pues iniciamos, voy a permitirme compartir pantalla. No sé si se vea lo suficientemente amplia ahí. ¿Me podrían decir, por favor? Sí. Sí, bien. Pues, ¿cómo le hago para reducir esto? Bien, pues vamos a preguntarnos primero qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una rama de la investigación y el estudio informático que busca formas de imitar el funcionamiento de las neuronas humanas en las máquinas y resolver diversos problemas basados en el comportamiento humano a través de mecanismos matemáticos y lógicos. Perdón. Ahora, ¿cómo se utiliza esta inteligencia artificial? Bien, pues se puede hacer a través del lenguaje natural. Ustedes han visto cómo podemos nosotros a través de el chat mandar mensajitos verbales. Estamos usando ahí un lenguaje natural para comunicarnos. También hay reconocimiento de voz con el famoso sistema que tenemos en el teléfono, que de repente nos aparece y nos pregunta cosas. Luego la traducción a tiempo real que nos hacen en muchos softwares, el reconocimiento de objetos, de personas, del entorno, las mejoras en las fotografías. Ya ven que ahora se usan filtros para las fotografías y ya a veces no se parece la foto que publican las niñas en el Facebook a su original, de que se van puliendo todas las facciones. Hay sistemas muy avanzados de carga. Hay agentes virtuales en algunos lugares y, como vamos a ver, robots informáticos donde reciben al público, les explican sobre la institución que están ahí representando. Y bien, pues tiene muchas funciones. Las plataformas de Machine Learning, que son las de aprendizaje con lenguaje natural, gestiones en decisiones, plataformas de Deep Learning. Vamos a poner unos ejemplos al ratito. La biometría que distingue el iris del ojo, la cuestión facial, los robots automatizados y el análisis de texto, por ejemplo, que sería lo que más se ocuparía en lo que es la justicia algorítmica. ¿Y para qué sirve la inteligencia artificial? Pues nos permite que los sistemas tecnológicos perciban su entorno, se relacionen con él, resuelvan problemas y actúen en un fin específico. La máquina recibe datos ya preparados o recopilados a través de sus propios sensores, por ejemplo, las cámaras de vigilancia, y que procesan y responden, ¿no? Y ahorita también vamos a comentar los ejemplos concretos. ¿Cuáles serían las ventajas que nos presenta la inteligencia artificial? Pues mejora sobre todo la eficiencia de los procesos considerando la velocidad del trabajo. A diferencia de la inteligencia humana, las máquinas pueden volverse más inteligentes a través de un aprendizaje continuo, puesto que la inteligencia artificial incorpora una capacidad cognitiva.
¿Y cómo funciona? Pues la inteligencia artificial funciona combinando grandes cantidades de datos con procesamiento rápido e interactivo y algoritmos inteligentes permitiendo al software aprender automáticamente de patrones o características de datos. Ya vamos a dar algunas explicaciones más concretas para poder entender cómo realmente nosotros que ya estamos interactuando con la inteligencia artificial, que ya estamos haciendo uso de ella en las búsquedas en el Google, en el Internet, en Netflix, Spotify, clientes que buscan taxis en el Uber, en Airbnb en lugar de hoteles, pues ya es un manejo que hasta ya se nos hace como parte de nosotros, ¿no? Si buscamos un restaurante que queremos determinado tipo de comida, nos va a salir en qué zona exactamente hay lo que nosotros queremos. En fin, estamos habituados, pero obviamente que esta inteligencia artificial que tiene múltiples usos y que nos interesa mucho estudiar la parte de su aplicación en la justicia, me gustaría explicar cómo es que trabaja con datos, con información. Ajá. Perdón, que cómo estos datos se convierten en una información. Por favor, estoy escuchando voces. Sí. Gerald ¿Pueden están apagar? interfiriendo. ¿Pueden Sí, un apagar sus favor. teléfonos, sus micrófonos? Audios, por favor. Por favor. Bueno. Bien, entonces ya dijimos que trabajan los softwares con datos. ¿Y qué cosa es un dato? Bueno, pues el dato viene a ser una referencia concreta que puede ser cuantitativa o cualitativa. Tiene un valor crudo de tal manera que, por ejemplo, que podemos poner en una nómina de un hospital, nosotros podemos ver en la columna que dice persona, pues va a venir el nombre a lo mejor de Iram o de alguno de los otros compañeros que están de practicantes, donde aparece en otra columna su sueldo. Entonces ya tenemos un dato concreto. A ese dato concreto nosotros podemos irle agregando más información para convertirse en un dataset. ¿Qué es el dataset? Pues es sobre ese dato podemos incluir más información. Por decir, ya tenemos el caso de el dato de Iram, que está trabajando en ese hospital, él es el encargado de informática y tiene cierto horario, tiene cierta edad, tiene también una escolaridad determinada, aparece en su currículum que él está estudiando inteligencia artificial, que tiene la escuela cerca. Entonces nosotros en ese dato que se puede alimentar con más datos, se llama dataset. Y de ese dataset pues podemos tener otros datasets de todos los jóvenes que están allá trabajando con su sueldo, con su edad, con su escuela, si viven cerca, si no viven cerca. O sea, podemos hacer unos datasets grandísimos. Luego, esos datasets se incorporan pues a un algoritmo y se va teniendo una información contextualizada de un lugar, de una zona determinada, donde nos van a arrojar muchos datos en un dominio concreto que nosotros podemos tener mapeado y nos va a decir, bueno, pues aquí hay tantos jóvenes que están de tal edad a tal edad, de tal ocupación, que lo mismo van a la escuela, están trabajando medio tiempo, que acuden a comer cerca porque su escuela les queda lejos, que toman autobús, que se van en su coche. O sea, toda esa información que se está acumulando nos va a dar un conocimiento. Y bueno, ¿cómo podemos ocupar ese conocimiento? Pues tiene 1000 usos ese conocimiento, ¿no? Uno de ellos podría ser que yo, por decir, soy empresaria, quiero poner un negocio de comida, y me doy cuenta que los negocios instalados que me está arrojando esta información y que me va a dar un conocimiento muy exacto, muy aterrizado de qué población juvenil hay ahí, qué tipo de alimentos toman, cuántos establecimientos hay, pues me va a decir en qué zona puedo yo ubicarme y tener mucho éxito, ¿no? Entonces, esta es una forma muy sencilla de explicar cómo se correlacionan estos datos que nos produce una información y que nos llevan a un conocimiento muy concreto de algo que nosotros queremos saber. Entonces,
De esa manera los algoritmos se alimentan, se preparan. ¿Y qué es un algoritmo? El algoritmo puede definirse como un conjunto de reglas computacionales que definan una secuencia de operaciones para tomar una entrada y la convierte en una salida. El algoritmo es un conjunto, pues, también de instrucciones, reglas o una serie metódica de pasos que pueden utilizarse para hacerse cálculos, resolver problemas y tomar decisiones. Lo que nosotros podríamos para los abogados decir cómo es un algoritmo, pues el algoritmo es para la informática lo que para los jueces son los códigos procesales o las instrucciones para un niño de armar un Lego, o para una señora ama de casa de hacer una receta de cocina, o para que nos llega un electrodoméstico y nos dicen cómo lo debemos armar para nosotros poderlo usar. Entonces, una de las cosas que es importante decir que en la inteligencia artificial se asocian los aspectos teleológicos o finalistas, es decir, surge una necesidad, hay un objetivo concreto que resolver y sobre eso se va a construir el algoritmo. No es así como un algoritmo que sirva para todo. Entonces, estamos refiriéndonos a proyectos muy concretos en inteligencia artificial y aplicado a la justicia se haría de manera muy concreta cómo podemos nosotros aprovechar esta tecnología para hacer más fácil el trabajo. Vale la pena aclarar qué tipo de aprendizaje tienen las máquinas. Hay un aprendizaje supervisado, hay un aprendizaje semisupervisado, hay un aprendizaje no supervisado, ¿no? Y desde el contexto del problema, cómo se puede ir incrementando la información o reforzando. Antes de aclarar lo de este modelo de aprendizaje supervisado, no supervisado o reforzado, sí quisiera yo comentar, creo que lo tengo más aquí abajo, qué tipo de inteligencias, qué clasificación tenemos. Hay varias, pero como la más general, la más práctica, es la inteligencia estrecha o débil, que es la reactiva, y la inteligencia general y la inteligencia artificial. En la inteligencia limitada vamos a encontrar que se centra en un trabajo único y como lo decía hace un momento, por decir, puede ser de tipo informativo, puede ser de tipo un chatbot que sea orientador, que uno le hace preguntas y vamos a tener una respuesta. Hay softwares que ya traen preparadas las respuestas en las cuales de manera reactiva, primero a lo mejor una pregunta muy general, ya te va a contestar y vamos haciendo preguntas más concretas, más específicas y va a tener una respuesta porque está preparado y entrenado el algoritmo precisamente para dar ese tipo de información que se toma a través de árboles de decisión, porque pues son múltiples las preguntas y muchas veces va a estar realmente el software buscando, identificando del lenguaje que se le está expresando, cuál es ¿no? el patrón que está identificando para poder contestar. Estas máquinas se pueden considerar que tienen una memoria limitada, tienen una ventaja porque justamente al tener una memoria más limitada, pues es bastante exacta su eficacia, su respuesta, ¿no? Voy a poner un ejemplo que fue muy sonado en los años 90, como a fines de los 90, de una máquina que se llamó Deep Blue, que fue una máquina hecha y preparada con miles de jugadas, a lo mejor millones de jugadas de ajedrez, y le ganó al campeón mundial de ajedrez. Fue una cosa traumática porque era un campeón que era invencible, ¿no? Venía ganando en muchos años premios, el primer lugar. Entonces, también quisiera que un poquito comparáramos la inteligencia artificial de la inteligencia humana. Ya saben que la inteligencia humana ha evolucionado desde el hombre prehistórico a la fecha, desde el tamaño del cerebro, su evolución es muy objetiva y en conocimiento no se diga. Nosotros los humanos aprendemos porque traemos ya una genética de por sí, unos traemos mayor capacidad de memoria, otros traemos cierta distracción, otros traemos una memoria muy fotográfica, o en fin. Pero en todas estas aptitudes también vamos a aprendiendo por ciertos patrones que nosotros aprendemos de nuestros padres, nos enseñan a caminar, a hablar,
y de esa manera lo desarrollamos. Entonces la inteligencia artificial de alguna manera también en la forma que yo acabo de comentar, la inteligencia más estrecha, más débil o reactiva, es ese aprendizaje por patrones. Un ejemplo muy claro podría ser también los traductores, que a través de miles y millones de documentos que tiene donde, en distintos idiomas, donde sabe que hi en inglés es hola, donde good morning es buenos días, pues va a tener una capacidad muy rápida de que a una frase va a tener rápido la respuesta de lo que quiere decir. Ahora ya tenemos desde luego unos que traducen textos completos y definitivamente ya es muy avanzados, pero no dejan de ser esta memoria reactiva, esta memoria que se supone que es estrecha y que está construida de manera para un objetivo muy concreto y además limitado a traducir, no hace otras cosas, ¿no? Otro de los ejemplos que tenemos nosotros diario, pues son los chatbots, ahí los chats que estamos escribiendo y nos contestamos y de manera verbal y de manera escrita. Tenemos muchos ejemplos de esta inteligencia artificial limitada, como muchos asistentes que hay de robots. No se diga, en Japón hay muchísimos robots. Hay asistentes virtuales como Sofía, por ejemplo, que es una robot mujer que incluso tiene ciudadanía. Esto ya nos da un debate muy amplio que tendríamos que abordar en algún momento, si esta máquina es persona o no, porque cómo le van a dar un pasaporte, una identificación. Vino a México, entró con pasaporte, no entró como bulto. Entonces estuvo en Arabia Saudita, fue atendida como si fuera un personaje, ¿no? Entonces, pues hay muchos equipos de reconocimiento facial, el filtro que tenemos en nuestros correos electrónicos para el spam, los vehículos autónomos, podríamos decir también, porque son hechos para un fin concreto y totalmente limitado. No se puede poner a hacer otras cosas ese automóvil. Y la inteligencia general, se considera fuerte, profunda, es una máquina capaz de imitar la inteligencia humana, tiene una vasta capacidad de acción, tiene un aprendizaje amplio de replicar actitudes y de resolver diferentes cuestiones, la convierte en uno de los modelos más versátiles actualmente. Entonces, tiene la capacidad de adaptarse a diferentes escenarios, hace que actúe muy cercana a la mente humana y se considera con una inteligencia mucho más profunda. Este tipo de softwares tiene significa que tienen esa capacidad de evaluar y detectar diferentes necesidades, o sea, ya piensa, ¿no? Y tiene esta característica de tener comportamientos de varios tipos de inteligencia artificial. Tiene esa capacidad de aprendizaje y de nivel cognitivo. Hay una máquina que están ahorita, la IBM está produciendo en Tennessee, de Estados Unidos, que tiene la capacidad de calcular 400 trillones de datos en un minuto. Entonces, ya estamos hablando de que hay inteligencias artificiales que superan desde luego a la capacidad del humano. Y bien, pues también se habla de una superinteligencia artificial. Esa todavía no existe, se ve en las películas, es la parte como que a veces hasta nos asusta, porque ya se habla de robots que tienen autoconciencia, que pueden ser autónomos, inclusive reproducir otros robots. Eso es una parte de espectro que tenemos, ¿no? Pero no existe a la fecha, no sabemos si se va a lograr realizar. Y vale la pena ahorita comentar ante la cuestión histórica de la inteligencia artificial, ¿cuál creen que fue la primera máquina de inteligencia artificial y en qué año? Nada menos que fue 250 años antes de Cristo. ¿Se imaginan que haya existido inteligencia artificial en esa época que no había luz? Pues es así como increíble, ¿no? Sin embargo, sí está el registro de la primera máquina que se construye de una manera que sola se autocontrola. Es decir, tenía la capacidad de regular el agua que caía y que recepcionaba en sus grandes recipientes
sin tener un razonamiento previo. Yo considero, sin saber mucho de física, pues que era un tema de física, porque esta máquina recibía en unos grandes recipientes para distribuir en el acueducto del pueblo de Alejandría. Ya se imaginan que fue una de las ciudades más hermosas y más adelantadas de su época. Tenía esa capacidad de controlar las cantidades de agua que recibía para irla distribuyendo y no se desperdiciara, ¿no? Entonces, fíjense en qué épocas, estamos hablando 250 años de Jesucristo, que ya había esa capacidad de crear algo que por sí solo se pudiera manejar y controlar. Y ¿qué cosas son los chatbots? Los chatbots son aplicaciones informáticas basadas en la inteligencia artificial que permiten simular la conversación de una persona con respuestas automatizadas a sus dudas o preguntas más comunes. Ya pusimos el ejemplo de los chats que usamos para comunicarnos, los que son de información. Fíjense que en la Ciudad de México salió la noticia de que en la Fiscalía General ya hay un chatbot que es una formita de peluche, es desde luego limitada, a lo mejor no tiene todavía inteligencia artificial, yo no lo he usado, pero parece que tiene esta capacidad de que a una pregunta pues tiene ya predeterminada una respuesta. De esa manera, pues es un chatbot que ya está informando al público, ¿no? Entonces, hay bots, desde luego, que sí tienen capacidad de aprendizaje a través del lenguaje natural, lo que se conoce como el machine learning. Se llaman smart bots, que son bots inteligentes, que comprenden el lenguaje natural, y son bots que tecnológicamente ya más complejos, que interpretan contextualmente las expresiones del usuario, porque la gente a veces no va a decir, a ver, que le diga, dígame su nombre, pues posiblemente diga otra palabra, y entonces esta máquina ya, este bot es más pensante y puede hacer una interpretación y darle una respuesta. O si no, decirle, oye, no te entiendo, me puedes repetir por favor y me das tu nombre con apellidos, porque ya se dio cuenta que no le están dando la información de manera correcta. Y así pueden ir aprendiendo cosas más precisas, ¿no? Para entrar ya de inmediato, dado que han transcurrido ya 20 minutos, de hablar de la justicia digital y de la justicia algorítmica, vemos que la justicia digital, que es la que ahorita ya la Suprema Corte la tiene, que muchísimos tribunales locales también ya están entrando a este sistema de expediente electrónico, pues esto pertenece a la tercera revolución industrial del uso de Internet, del uso de computadoras. En cambio, de la justicia algorítmica de la que queremos hablar hoy y de la que está ya propuesta y que ya se está usando en muchos países, pertenece a la cuarta revolución industrial, que ya es inteligencia artificial, que ya incluye robótica, que es un Internet con antena G5 y que ya puede introducirse cosas, objetos, sentidos que se pueden incluso hasta olfatear en los mismos teléfonos. No estoy hablando ahí de justicia, pero sí la capacidad que ya tiene estos blockchains o el cómputo cuántico, que ya son desarrollos muy modernos, que pues que ya los tenemos. Y que es lo que podríamos decir lo algorítmico, ¿no? Ahora, con respecto a la justicia, pues actualmente ya se tienen videoconferencias telefónicas, información por WhatsApp, y cuando hablemos de el caso de la justicia algorítmica, pues estamos hablando de un derecho algorítmico, de cuestiones automatizadas, procesos automatizados, incluso de predicciones para casos de sentencias. Muchos despachos ya en Estados Unidos y todos se dedican a de una vez decirle al cliente si el juicio que se propone lo va a ganar o no lo va a ganar, usando un software con algoritmos. Y ahorita, por decir una de las diferencias importantes que podemos hacer de la justicia digital
pues que es muy susceptible de ser hackeados, tienen altos costos por su cableado y en cambio esto usa nube. La automatización de los procesos legales pues ahorra muchísimo tiempo. Vamos a pensar que se empieza a automatizar lo más sencillo. No querramos ahorita que todo ya va a ser como de inmediato. Son procesos que cada tribunal va a ir adaptando a sus necesidades. Eso es muy importante. No porque ya usan tal cosa, yo lo voy a implementar. Mucho cuidado con eso. Ahorita vamos a explicar los riesgos que se puede tener, ¿no? Entonces, la obtención de datos en tiempo real en los procesos automatizados son más rápidos. Hay una desburocratización de las labores rutinarias que pueden ser ocupados para otras cosas. Ustedes saben ahorita el expediente de papel y hay que coserlo, entresellarlo. Cuando te llega una demanda con 5 juegos porque son 5 demandados, de pruebas, hay que cotejar que las pruebas de A, B, C, D, E sean iguales, no falte una, sean legibles. Todo eso se acaba. Ya está avanzado ahorita con el trámite de la burocratización digital, de la FIREL, donde nos llega una sola prueba, ya se ahorra uno todo eso. Pero ya automatizado vamos a poder tener una admisión a lo mejor ya predeterminada de los casos más sencillos. Por decir, yo que estuve en un tribunal administrativo, se reciben muchos temas que son multas, todos los que son multas, infracciones, todo eso es como muy repetitivo. Entonces, podríamos tener ya una máquina que esté atendiendo, no las sentencias, si ustedes quieren, sino el trámite, ¿no? Ahí no hay pruebas, no hay nada, sería rapidísimo. Entonces, una gente que tiene una multa, que necesita que le quitaron su licencia, que necesita resolver rápido, pues va a tener una respuesta rápida, ¿no? Que ahorita sí se tardan meses por lo menos en el tribunal donde estoy. Parece que en la Ciudad de México metieron en materia de infracciones un procedimiento más rápido que se llama un sumario, digamos, puede ser sumarísimo, pero de todas maneras va a ser de días. Y en cambio podríamos tener respuestas en el minuto, ¿no? Que soliciten una suspensión provisional, pues ya el software va a decir cuándo es denegado o cuándo sí es concedido y lo va a poder tener rapidísimo, ¿no? Con la firma ya del juzgador, que tiene que ser una firma encriptada que no se pueda falsificar tan fácilmente. Bien, esto nos va a ayudar mucho para evitar cuestiones de corrupción. La operatividad en la nube abarata mucho más que el cableado que se usa actualmente para las computadoras que tienen este sistema digital, y nos va a dar más confianza y nos va a dar certeza. Miren, este es el cableado que se usa actualmente. Tienen cuartos fríos para todas las máquinas que están dirigiendo eso, entonces realmente es complicado. Ahorita ya hay aplicación en la nube de 5G con Telcel, que ya muchísimas ciudades están conectadas y vale la pena felicitar al gobierno de la Ciudad de México que no se conectó a una nube de Google ni de todas estas grandes empresas que tienen renta de nube. Está construyendo su propia nube. ¿Por qué? Para evitar que esa información se pierda, se vaya, se la lleven del extranjero, se quede ahí. Acuérdense de lo que tuvimos del espionaje con Picasso, creo que se llamó el espía de Israel, que lo ocuparon en muchas oficinas, pero pues esa información se la llevaron. Entonces es muy importante ahorita pensar en la aplicación, la plataforma que se va a usar y la infraestructura que vamos a ocupar. Rápidamente, ya estamos a la media hora, quiero comentar la cantidad de jueces promedio que tenemos en cada estado de la República y a nivel global, pues la verdad nos da un resultado pues muy bajo para el promedio nacional, ¿no? Andamos en un 3.5 de jueces a nivel nacional. Entonces esto pues nos pone, no es posible estar abriendo más juzgados cada rato. Ustedes saben que en la ciudad de en el estado de Veracruz
se redujeron 20 y tantos juzgados por cuestiones económicas. Entonces hay que buscar soluciones prácticas, económicas, para ir resolviendo. Sobre todo en la justicia común de los tribunales superiores de justicia, se tienen muchísimos casos demasiado reiterados y parecidos, ¿no? Entonces todos esos procesos podría de verdad quedarse casi a cargo del trámite de un software con, desde luego, la revisión y la sentencia supervisada y revisada por el juzgador. Pero el proceso en sí son muchísimos casos muy, muy similares que son muy fáciles, bueno, serían fáciles de hacerlos de manera automatizada. Hay temas reales que no podemos evitar, la cuestión presupuestal. Aquí el mismo presidente de la Suprema Corte habló que el recorte presupuestal del Poder Judicial puede impactar en la operatividad de la reforma laboral que acaban de emitir. Entonces, son temas que se tienen que discutir y buscar las soluciones, ¿no? El tema del hackeo también, ya hay un hackeo en la Suprema Corte, todo eso es sumamente delicado. Y con respecto a la regulación que tenemos para poder nosotros pasarnos del sistema digital al sistema algorítmico, sí se requiere reformar el artículo 17 constitucional. Miren ustedes, se acaba de aprobar por el Senado, pero todavía falta la Cámara Baja de que lo apruebe para que ya sea aplicable. El artículo 17 constitucional se le agregó, se le adicionó, por decirlo así, una parte del artículo 17 en el cual se habla de la digitalización. Aquí se habla, miren, dicen para contribuir a garantizar el acceso a la justicia de forma ágil, oportuna e incluyente, el Poder Judicial de la Federación y los de las entidades federativas, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los de las entidades federativas, los tribunales agrarios, los tribunales laborales, los tribunales electorales federales y los de entidades federativas implementarán sus respectivos sistemas de justicia digital mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación a efecto de substanciar y resolver en línea los juicios en todas sus etapas, así como la consulta e integración de los expedientes electrónicos. Y de lo dispuesto por la ley, también la ley establecerá las diligencias y procesos que por su naturaleza deben ser presenciales para garantizar una adecuada impartición de justicia. Bueno, pues la parte que referida al trámite digital se dio en los transitorios un plazo de 180 días. Yo quiero saber, y esos 180 días ya transcurrieron porque esta reforma, aquí no tengo la fecha, pero ya fue del 2021. Entonces, los 180 días ya pasaron. Y el resultado es que no todos no han podido hacerlo y el tema pues también entendemos que es presupuestal. Entonces, la propuesta que hace Business Advocacy para que se reforme la Constitución es agregar que de forma paulatina, para no ponerles un término tan brutal de 180 días, no es factible, el sistema de justicia digital y algorítmica, a efecto de que con el uso de las nuevas tecnologías se apliquen en todas sus instancias. Ya dijimos que cada tribunal va a tener que hacer su propio sistema algorítmico, su propia adaptación a la inteligencia artificial de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a su materia, ¿no? Porque también esto es aplicable en todas las materias, pero no va a ser el mismo software para todos. Entonces, otra de las cosas que es muy importante es no traerse del extranjero softwares. ¿Por qué? Porque los dan rentados, pues obviamente esa es una utilidad bastante alta y luego dice, pues no sale más barato rentarlo, le están rentando creo ahorita a Tirán Leblanc. Entonces, están rentándole, pero es una empresa española que con todo respeto se le queda la información y eso es de mucho riesgo. La sugerencia es usar el talento, ocupar el talento local para poder realmente tener sus propios sistemas automatizados, usar su propia nube y ya saben que este es un trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque se requiere de todas las profesiones para poderlo desarrollar.
digo, de las profesiones relacionadas, desde luego, con este trabajo. Y ¿qué regulación tenemos que también nos está obligando? Porque también no es un tema de que, ay, lo voy a pensar, porque no, es que ya tenemos el tema encima. Miren ustedes, aquí la Cumbre Judicial Iberoamericana, en uno de sus objetivos, está señalando que se aplique la inteligencia artificial. Dice, el objetivo principal es plasmar este documento de experiencia adquirida durante el proceso de análisis, desarrollo e implementación del proyecto de inteligencia artificial aplicada al proceso de tramitación judicial. Esto se trató en la Cumbre Judicial Iberoamericana. ¿Por qué? Porque América Latina, bueno, trae un liderazgo tremendo a algunos países, pero otros como México está muy atrasado. Entonces ya se está señalando como uno de los objetivos en esta cumbre, que esta cumbre se desarrolla para la sostenibilidad de la paz, los retos de la administración de justicia en Iberoamérica frente a las nuevas exigencias de nuestro milenio. ¿A qué exigencia se refiere? Mire, el TEMEC es una exigencia. El TEMEC ya sabemos que va a haber licitaciones internacionales. Entonces, si en un municipio de Jalisco, bueno, Jalisco anda muy adelantado, pero más que nada en su ciudad capital, Guadalajara, en cualquier municipio del Estado de México, hay con el presidente municipal, una licitación que tuvo que ser internacional. Entonces, ¿cómo la va a resolver? Con contratos que ya son contratos inteligentes, con firmas encriptadas, o sea, ya estamos ahorita metidos en un tema en el cual no hay mucho para pensarle, ya estamos siendo hasta presionados para entrar al tema automatizado, al tema algorítmico, por todos los compromisos internacionales que toma México también, por una agenda digital de América Latina y del Caribe que sale en el 22, pero desde el 2018 esta agenda digital fue para digitalizar. Entonces, hay un acuerdo a nivel nacional del 2018 y vuelve a salir otro acuerdo en México a nivel nacional para tomar la estrategia nacional digital. Todavía no da ese brinco a lo algorítmico, ¿no? Así es que, pues ya traemos ciertas presiones y como esto tampoco es de un día para otro, se tiene que ir preparando, pues ya tenemos que irnos informando, tenemos que ir conociendo e ir pensándole cómo se va a resolver, ¿no? Incluso hay una asociación, la MIG, una asociación mexicana de impartidores de justicia, no ha abordado el tema. En cada asociación, los tribunales, agradecen su asociación, los tribunales administrativos, tenemos nuestra asociación, de cada grupo, ¿no? La CONATRIP de los tribunales locales en todas las entidades federativas tienen una gran asociación, pero no han tratado el tema casi como lo han excluido prácticamente. ¿Por qué? Porque es natural, apenas están luchando y batallando con la justicia digital. Entonces, pero habría que checar qué gasto se está haciendo y no digitalizar todo, sino realmente aquello que es indispensable, porque para llegar a la automatización, claro que necesitamos digitalizar mucha información, para empezar todas las sentencias, porque son los precedentes con los que se alimenta un algoritmo. Entonces, estas sentencias que ya existe la obligación jurídica para los tribunales de digitalizar y de hacerlas públicas, pues no está. Eso urge y son temas que no son imposibles, de verdad, no están fuera del alcance. Eso es un aspecto un poquito más de voluntad y ganas de entrarle. Entonces, esta cuestión de reformar el artículo 17 constitucional, de hacer una ley reglamentaria de este artículo 17 para que todas las leyes orgánicas de los tribunales puedan tener una base constitucional para entrar a la justicia algorítmica, es indispensable. Y los procesos automatizados tengan validez. Luego también tenemos una ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y en posesión también de personas particulares. Pero a nosotros nos toca aplicar, bueno, o sea, a los tribunales les corresponde la protección, sobre todo los penales, que se tratan temas sumamente
pues íntimos muchísimas veces, ¿no? Entonces, esta ley de protección de datos personales con su reglamento es una ley que tenemos que tener muy presente para la cuestión de la automatización, los principios éticos y los estándares internacionales. Ya tuvimos una plática que yo les recomiendo muchísimo que acudan a la página de Business Advocacy para que escuchen la conferencia de la doctora en filosofía y ética que nos dio este martes pasado una plática sobre los principios éticos aplicados a la inteligencia artificial. De verdad es una cuestión de una persona muy experta que nos dice cómo es indispensable que estos principios siempre estén acompañando a la producción de estos softwares y cómo a partir de siempre debe ser, ¿no? Pero a partir de hoy, en el momento de aplicar estas tecnologías, los principios éticos toman una prioridad muy alta y ya la han desarrollado en Europa, en la Unión Europea, hay todo por tiempo no lo explico ahorita, pero sí hay ya una serie de principios éticos desarrollada. Bien. Este trabajo es interdisciplinario, ¿no? Se necesita ingenieros en conocimiento legal, hay otras profesiones que van a ser de tecnólogo legal, ingenieros en procesos legales, director de proyectos, científicos de datos legales, que es lo que yo estoy estudiando, especialista en resolución en disputas en línea, especialistas en manejo de riesgo legal. Rápidamente por el tiempo, en 5 minutos, muy rápido voy a tratar de explicar también algo que se está haciendo en otros países muy importante. Bueno, ¿a quién se le ocurrió por primera vez en la vida, en la historia del mundo, pensar en un tribunal automatizado? Pues nada más y nada menos que a Giovanni Papini, que él es de los años 50. En octubre del 51 se publica un libro que se llama El Libro Negro, trae varios capítulos, pero uno se refiere a un tribunal automatizado, una máquina pensante en la cual se introducen los datos de las partes, la máquina dice qué artículos son los aplicables y saca un resultado. ¿Cómo es posible que a mediados del siglo pasado ya se estaba pensando en un tribunal así de fotoceldas eléctricas, muchas teclas, 7 metros de ancho? Entonces, se imaginó, este es un personaje, Giovanni Papini, no da tiempo de platicar un poquito de él, pero yo les recomiendo que busquen en internet el libro negro, y de verdad es fantástica su imaginación de cómo se procesan a un violador, se procesaron a un espía. Bueno, él da unos ejemplos fabulosos, novelescos, pero fíjense en su imaginación. Él es contemporáneo de otros grandes escritores, productores del libro Yo Robot y de otros que surgieron en esa época, pero La Galaxia de Gutenberg, por ejemplo, y Yo Robot de Isaac Asimov son de esa época. También tuvieron toda esa imaginación. Bueno, nos pasamos rapidísimo. Bueno, en Arabia Saudita, a Abu Dhabi, ya pues hay desde luego tribunales de inteligencia artificial. Todo un tema, no quiero ahorita meterme a eso porque acaba de salir una sentencia muy especial en contra de una mexicana que fue violada y luego resulta que se convirtió en la acusada, ¿no? Los sesgos, el tema de los sesgos. Además, no fue un tribunal computarizado el que dio la sentencia, pero es un gran tema. Argentina lleva un liderazgo extraordinario con una máquina inteligente un tribunal que prometea este software para hacer la predicción de las sentencias. Yo le pediría por favor al compañero que nos apoye con el video, que lleva nada más unos minutos para no pasarnos de tiempo. No, ya está reproduciendo. ¿Puede poner el sonido, por favor? ¿Yo? Sí. Yo lo estoy escuchando perfecto, perdón. Detengo mi sonido, tal vez.
Bueno, si no dejemos que transcurra y no hay problema. ¿Ya? ¿Así? No, aún no tiene el sonido. Por favor, Ira, ¿nos sí, puedes déjeme. apoyar, Ira? Sí. O, perdón, o también si no se escucha, puede ser que nos puedan compartir el video, no sé si por el grupo o así. No Ok, sé si. sí, se los envío les envío el link. Muchas gracias. Puede continuar, Ana, para que Sí. le va a Ok. enviar el link. Bien. Bueno, la verdad este video tiene las imágenes de una señorita de nombre Denise, que únicamente lo que hace es, incluso de manera verbal, trae un teléfono en la mano y está dando los datos que le pide la máquina, y en cuestión de minutos ya le saca un proyecto de sentencia. No es de sentencia, perdón, como es la Fiscalía de Argentina, ya le saca un dictamen si amerita o no el procesamiento la parte inculpada. Entonces, eso es un software que ha causado una verdadera revolución en la impartición de justicia y en Argentina, y Colombia le pidió el apoyo a voy a pasar rápido a Colombia, el apoyo a, no tengo, ay, Dios, yo me perdí. El apoyo de a Colombia para hacer otra máquina que se llama Pretoria. Entonces, estas máquinas inteligentes tienen esa capacidad de hacer predicciones y adelantarse pues al juicio. Tenemos los casos aquí muy breves, tomé los primeros que pude, tanto en Brasil se está utilizando inteligencia artificial en los tribunales, Canadá también, no se diga China. Bueno, China está totalmente automatizada y totalmente robotizada. Entonces tienen tribunales para divorcios, para una serie de servicios, de manera ya muy automatizada en China. Y no sé por qué no puedo yo tomar una como estaba antes. Y Prometea, que está en Argentina, también en Colombia, en la Corte Constitucional, nos está dando un servicio extraordinario. Ahí explica en otro video uno de los magistrados, habla de las 600,000 tutelas que reciben al año, cómo este software las organiza, las selecciona y pueden ellos sacar los asuntos más urgentes. Ustedes saben que la Corte Constitucional de Colombia, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reciben miles y miles de demandas. Entonces hay una gran prioridad, y es lo que se ha podido seleccionar a través de estos softwares para resolverlos de manera más inmediata, y luego tener los dictámenes totalmente automatizados.